Mi reina, detente un segundo, no pases de largo. Lo que estoy a punto de contarte es algo que llevo más de 30 años estudiando, comprobando en mi consulta, viviendo en carne propia y que, te lo juro por lo más sagrado, ningún hombre del planeta quisiera que tú supieras. Porque cuando una mujer descubre esto, el poder cambia de manos y no de manera sutil, no. Cambia de golpe, de forma contundente e irreversible. Así que si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Algo en tu interior ya sabe que mereces más, que hay una versión tuya más magnética, más segura, más deseada, que está esperando que tú la despiertes. Y eso, mi amor, empieza con una sola mirada. Antes de que sigamos, necesito pedirte 3 cosas rapidito. Primero, suscríbete a este canal y activa la campanita, porque lo que voy a compartir contigo a lo largo de estas horas no lo vas a encontrar en ningún otro lugar de internet. Te lo garantizo. Segundo, cuando termines de escucharme, escribe en los comentarios la frase «Yo me habito con poder porque necesito saber que estás comprometida contigo misma y no solo con el algoritmo de YouTube». Y tercero, y esto es importantísimo, comparte este video con esa amiga tuya, esa hermana, esa prima o compañera de trabajo que anda por ahí sintiéndose invisible, que lleva años dando y recibiendo migajas. Ella necesita escuchar esto tanto como tú. ¿Listo? Bien, empecemos. Hoy vamos a hablar de la mirada, pero no de cualquier mirada. Estamos hablando de esa mirada que puede cambiar la temperatura de una habitación en 3 segundos. Esa que hace que un hombre se detenga en seco, se olvide de lo que iba a decir y de repente sienta que tiene que conocerte, que tiene que estar cerca de ti, que algo en él se activa de una manera que no sabe explicar con palabras. Esa mirada no es magia, mi reina, es neurociencia, es psicología, es el resultado de un trabajo interior profundo que cuando lo haces se refleja hacia afuera de una manera que resulta sencillamente irresistible. Y sé lo que estás pensando. Nilda, pero yo ya tengo 50 y pico de años. Mis ojos tienen ojeras, tengo patas de gallo. Y cuando era joven, ni así lograba que me miraran como yo quería. Mira, eso que acabo de escucharte pensar es exactamente el mito que vamos a demoler hoy. Porque la mirada más poderosa del mundo no sale de una cara perfecta, sale de una mujer que se conoce, y eso, mi amor, se cultiva a cualquier edad. De hecho, y esto lo digo con toda la autoridad que me dan 3 décadas de trabajo clínico, las mujeres entre 45 y 60 años tienen acceso a una profundidad de mirada que las chicas de 20 simplemente no pueden imitar. No porque sean mejores o peores, sino porque ustedes han vivido, han amado, han perdido, se han roto y se han reconstruido. Y esa historia que a veces quieren borrar con cremas y procedimientos, es exactamente lo que hace que su mirada valga $1.000.000. Pero espera, porque hay algo que tienes que saber antes de que lleguemos a la parte práctica, y es lo que más me apasiona de todo este tema. Al final de este video voy a revelarte el componente secreto de la mirada que la convierte de simple contacto visual en una herramienta de atracción devastadora. No te voy a decir cuál es todavía. Tienes que quedarte hasta el final
para descubrirlo. Y créeme, cuando lo escuches, te va a caer como un balde de agua fría de la buena, de esa que te despierta completamente. Así que quédate, esto va a valer cada minuto. Vamos a empezar por la ciencia, porque a mí me encanta que lo que te enseño tenga respaldo. No soy de las que inventan cosas bonitas para que te sientas bien un rato y luego vuelvas a tu vida de siempre. No. Yo quiero transformación real, duradera, que se quede contigo mucho después de que este video termine. Cuando dos personas se miran a los ojos, en el cerebro ocurre algo fascinante. Se activa la amígdala, que es esa estructura pequeñita pero todopoderosa que procesa las emociones y las amenazas. Pero también, y aquí está la magia, se activan los circuitos de recompensa que liberan dopamina. La dopamina, mi reina, es el neurotransmisor del placer anticipado, no del placer ya recibido, sino de la promesa de algo bueno que está por venir. Es la misma sustancia que se libera cuando te comes el primer bocado de ese postre que amabas desde niña, cuando ves llegar el avión que te llevará de vacaciones, cuando escuchas los primeros acordes de tu canción favorita. Es emoción pura, es anticipación, es deseo encendido. Y resulta que una mirada sostenida, cargada, con la intención correcta, activa ese circuito en el cerebro del hombre que la recibe, literalmente. Hay estudios en universidades de primer nivel, Harvard, Stanford, la Universidad de Sussex, en el Reino Unido, que han documentado cómo el contacto visual prolongado modifica la actividad cerebral, aumenta los niveles de oxitocina, la hormona del vínculo, y disminuye el cortisol, la hormona del estrés. En otras palabras, una mirada tuya, hecha con conciencia y presencia, puede literalmente hacer que un hombre se relaje, se vincule contigo y quiera más. Todo eso antes de que hayas abierto la boca, antes de que hayas dicho una sola palabra. ¿Te das cuenta del poder que tienes en tus propios ojos y que nadie te ha enseñado a usar? Eso es lo que me indigna, mi amor. Nos pasamos la vida comprando cremas, buscando el outfit perfecto, leyendo artículos de cómo conquistar a un hombre en 10 pasos. Y mira, esos artículos los escriben personas que claramente nunca han pisado una consulta de terapia de parejas en su vida, cuando la herramienta más poderosa la traemos puesta desde que nacemos. Solo necesitamos aprender a activarla desde el lugar correcto. Ahora, antes de que pienses que esto es solo para mujeres que quieren conquistar a alguien nuevo, quiero que sepas que lo que voy a enseñarte sirve igual o incluso más para reencender el deseo en una relación que ya existe. Sirve para la mujer que lleva 20 años con el mismo hombre y siente que se han vuelto compañeros de cuarto con un contrato de cohabitación firmado hace décadas. Sirve para quien está saliendo por primera vez después de un divorcio difícil y siente que el mercado del amor es territorio hostil. Sirve para la que simplemente quiere reconectar con su propia sensualidad, independientemente de si hay un hombre en el panorama o no. Porque, y esto es clave, el poder de la mirada no empieza mirando a otro, empieza mirándote a ti misma. Voy a contarte algo personal.
Hace muchos años, después de mi divorcio, me convertí en la mujer más eficiente del mundo. Tenía mi consulta funcionando de maravilla, mis conferencias sold out, mis libros escritos, mis hijos bien encaminados. Por fuera era una mujer exitosa, plena, realizada, pero cuando llegaba a casa por las noches y me miraba al espejo antes de dormir, había algo en esos ojos que no reconocía. Eran ojos de alguien que estaba haciendo todo bien, pero sintiéndose completamente sola por dentro. Ojos que habían aprendido a no pedir nada, a no esperar nada, a no querer nada, para no arriesgarse a recibir nada. Y eso, mi reina, eso se veía, no en las arrugas ni en el maquillaje, se veía en la mirada. Una mirada funcional, competente, pero vacía de fuego. Fue entonces cuando empecé el trabajo más importante de mi vida, recuperar mi propia mirada, aprender a mirarme con deseo, con curiosidad, con amor. Y cuando eso cambió, cuando mis propios ojos empezaron a reflejar una mujer que se habitaba con placer, que tenía vida interior, que no pedía permiso para existir, todo lo demás cambió también. La manera en que los hombres me respondían cambió. La manera en que mis pacientes me percibían cambió. La manera en que yo me movía por el mundo cambió. Y tengo que decirte, tenía 52 años cuando eso ocurrió, no 20, no 30, 52. Así que si alguien te ha dicho que ya pasó tu momento, yo te digo que esa persona no sabe de lo que está hablando. O peor, sabe perfectamente de lo que está hablando y tiene interés en que tú no lo descubras. Vamos a hablar de los mitos, porque hay varios que necesito destruir antes de que sigamos, porque si los cargas contigo mientras intentas aplicar lo que te voy a enseñar, van a sabotear cada intento. Mito número 1. El deseo tiene fecha de vencimiento. Mentira. Mentira diseñada para venderte productos anti-envejecimiento. La ciencia, no las revistas de moda, la ciencia real dice que la capacidad de sentir y generar deseo no está atada a la edad. Está atada al estado del sistema nervioso, a la seguridad emocional, a la conexión con el propio cuerpo. Todas cosas que se pueden trabajar, desarrollar y profundizar a cualquier edad. De hecho, muchas mujeres reportan que su vida sexual mejora significativamente después de los 50. ¿Por qué? Porque se liberan del miedo al embarazo, de la necesidad de aprobación, de los mandatos de lo que debe ser una mujer deseable. Y esa libertad, mi amor, es el combustible más potente que existe para el deseo. Mito número 2. Para ser deseable hay que verse joven. Otro cuento que nos vendieron junto con el rímel y las cremas de células madre de no sé qué planta exótica. Los estudios sobre atracción, estudios reales, publicados en revistas científicas, muestran consistentemente que lo que los hombres encuentran más atractivo en una mujer no es la ausencia de arrugas, es la presencia, es la confianza, es esa sensación de estar frente a alguien que se conoce, que se habita con gusto, que no se está disculpando por existir. Eso no tiene edad. De hecho, tiene más profundidad con los años. Mito número 3. Si no te persiguen, es porque no eres suficientemente atractiva. Este me hierve la sangre. Francamente, la razón por la que muchas mujeres maravillosas
inteligentes, apasionadas, no atraen la atención que merecen, no tiene nada que ver con su físico, tiene que ver con su energía, con lo que proyectan cuando entran a un cuarto, y lo que proyectan la mayor parte del tiempo es una variante de espero no molestar, espero que no me vean demasiado, espero ser suficiente. Y esa energía de expectativa ansiosa, de necesidad de validación, de caminar de puntitas para no tomar demasiado espacio, esa energía es invisible para los ojos, pero grita a los cuatro vientos para el sistema nervioso de cualquier persona que esté cerca. La buena noticia, por si no ha quedado claro, es que todo eso se puede cambiar. Y la mirada es la primera señal visible del cambio. Ahora bien, quiero hablarte de algo que muy poca gente entiende, y es la diferencia entre la atracción física y el deseo verdadero. Ese que te hace quedarte, ese que perdura, ese que hace que un hombre te tenga en la cabeza a las 2 de la mañana aunque esté en medio de una junta de trabajo. La atracción física es instantánea y superficial. Funciona en los primeros 3 segundos y está basada en estímulos visuales que el cerebro procesa de manera automática, simetría facial, señales de salud, indicadores de fertilidad. El problema es que la atracción física es también extremadamente temporal. Se acostumbra, se normaliza, y si lo único que tienes para ofrecer es atracción física, y te digo esto con todo el amor del mundo, te vas a convertir en paisaje muy rápido. El deseo verdadero, en cambio, se construye, se alimenta de capas, requiere misterio, profundidad, imprevisibilidad. Requiere que él sienta que hay algo en ti que todavía no terminó de descifrar, que cada vez que se acerca encuentra algo nuevo, que eres un universo en expansión y no un cuadro ya colgado en la pared. Y adivina qué comunica eso. Tu mirada. Cuando tus ojos dicen, soy más de lo que ves, cuando tienen esa profundidad que sugiere mundos interiores ricos y complejos, el deseo se profundiza automáticamente. Porque el cerebro masculino, y aquí viene un poco de humor, porque hay que reírse, es básicamente el cerebro de un cazador que se activa cuando hay algo que conquistar, algo que descubrir, algo que no fue entregado fácilmente. No es que sean inferiores, mi amor, es que son predecibles. Y nosotras podemos usar eso con maestría. Hablemos ahora de los 4 elementos de la mirada que enciende, porque no es solo cuánto tiempo la sostienes, ni lo bonitos que sean tus ojos. Hay una arquitectura detrás de esto que, cuando la entiendes, puedes construir conscientemente. El primer elemento es la duración. Los estudios sobre contacto visual, y hay muchos, desde los 80 hasta la fecha, realizados en distintas culturas, muestran que el rango óptimo para crear atracción está entre 3 y 7 segundos de contacto visual directo. Menos de 3 segundos se percibe como indiferencia o timidez. Más de 7 segundos sin variación puede leerse como desafío o incluso como amenaza. Pero esos 3 a 7 segundos sostenidos con la calidad correcta son suficientes para activar el circuito de dopamina en el cerebro de quien los recibe. En ese intervalo de tiempo
sin abrir la boca, estás diciendo, te veo, me interesas. Y no me da miedo que lo sepas. El segundo elemento es la calidad. Y con esto me refiero a lo que hay detrás de tus ojos cuando miras. ¿Estás presente o estás en tu cabeza ensayando qué vas a decir o evaluando cómo te está viendo él? ¿Estás mirando a la persona que tienes enfrente o estás mirando tu propio reflejo en sus pupilas? La mirada que enciende es una mirada que ve, que genuinamente ve, que está curiosa, abierta, presente. No es una mirada que busca aprobación ni que espera señales. Es una mirada que ofrece presencia. El tercer elemento es la intención. ¿Qué quieres comunicar cuando lo miras? Si tu intención es obtener validación, que él confirme que eres bonita, deseable, interesante, eso se siente. Y lo que se siente es necesidad. Y la necesidad no es atractiva, cariño. Seamos honestas. La intención que crea deseo es la de compartir, la de invitar, la de explorar. Es decir, me interesa lo que eres, sin el apéndice silencioso de, y espero que tú también te intereses en mí o me voy a desmoronar. Y el cuarto elemento, el más importante y el que más trabajo interno requiere, es la coherencia interna. Puedes practicar la duración perfecta, puedes cultivar la presencia, puedes tener la intención más hermosa del mundo, pero si en tu interior hay una voz que dice no soy suficiente, ya estoy vieja, él podría querer a alguien más joven y bonita, eso se filtra. El cuerpo no miente, mi reina. La tensión en los hombros, la mandíbula apretada, la respiración superficial, la mirada que vacila una fracción de segundo antes de sostenerse, todo eso habla de lo que está pasando adentro. Por eso el trabajo de la mirada no empieza en los ojos, empieza en la mente, empieza en la relación que tienes contigo misma. Y sé que quizás ahora mismo estás pensando, Nilda, pero ¿cómo trabajo eso? ¿Cómo cambio lo que hay adentro? Y esa es exactamente la pregunta correcta. Por eso no vamos a quedarnos solo en la teoría. Vamos a ir al paso a paso. Vamos a hablar de herramientas concretas, de prácticas diarias que puedes empezar hoy mismo, pero antes necesito contarte algo más sobre cómo funciona el cerebro masculino. Porque sin este contexto, las herramientas no van a tener el mismo impacto. Los hombres, y lo digo con cariño y con el respaldo de la neurociencia del comportamiento, procesan el deseo de una manera fundamentalmente diferente a nosotras. Mientras que para las mujeres el deseo suele activarse de manera contextual, necesitamos sentir seguridad emocional, conexión, que el contexto sea el adecuado para los hombres. El deseo tiene un componente visual mucho más directo e inmediato. El cerebro masculino tiene una proporción mayor de corteza visual dedicada al procesamiento de estímulos relacionados con potenciales parejas. Esto no es un juicio de valor, es anatomía. Ellos ven y desean casi simultáneamente. Sin embargo, y esto es lo que cambia todo lo que activa el deseo más profundo, el que perdura, el que los hace obsesionarse con alguien, no es el cuerpo físico. Es la señal de confianza, es la percepción de que la mujer que tienen enfrente se habita con placer,
que no se disculpa por ser quien es, que tiene un mundo interior rico al que él podría ser invitado, pero que no necesita de él para existir. Esta distinción es crucial. Hay dos tipos de señales que los hombres perciben de las mujeres: las señales de necesidad y las señales de abundancia. Las señales de necesidad, buscar aprobación, monitorearlo constantemente, estar siempre disponible, cambiar de opinión según lo que él dice, activan en el cerebro masculino algo parecido a la compasión, no al deseo. Les hacemos sentir responsables, no atraídos. Las señales de abundancia, seguridad en sí misma, vida propia e interesante, humor, la capacidad de disfrutar sin necesitar, activan el circuito de recompensa, lo hacen querer acercarse, lo hacen competir por tu atención aunque no lo admitan nunca. Y la primera señal de abundancia que puedes enviar antes de decir una palabra, antes de sonreír, antes de moverte, es la mirada. Ahora hablemos de algo práctico, el ejercicio del espejo. Sé que suena a autoayuda de los 90 y que quizás ya lo hayas escuchado antes, pero te voy a pedir que lo escuches de una manera diferente. La mayoría de las mujeres se miran al espejo para criticarse, para catalogar lo que está mal, lo que cambió, lo que ya no es como antes. El espejo se convierte en un tribunal y ellas siempre salen condenadas. Lo que quiero que hagas, lo que yo hice durante meses para reconstruir mi propia mirada, es convertir ese espejo en un ejercicio de contacto visual contigo misma. Cada mañana, antes de empezar el día, mírate a los ojos en el espejo, no a las ojeras, no a las arrugas, no al pelo, a los ojos, y sostén esa mirada. Al principio va a ser incómodo, te lo advierto. Va a sentirse raro, quizás hasta ridículo. Algunas de ustedes van a querer apartar la mirada casi inmediatamente. Y eso es precisamente la información más valiosa que pueden obtener, que han aprendido a no verse, a esquivarse, a no encontrarse. Y lo primero que tienen que sanar es eso, la incapacidad de sostenerse la propia mirada. Practica eso durante una semana. Solo eso. Mírate a los ojos cada mañana durante 2 minutos sin juzgar, sin analizar, solo viendo. Y mientras lo haces, di en voz alta sí puedes, aunque te sientas completamente ridícula. Estoy aquí, soy suficiente, me habito con gusto. No como un mantra mágico, como un recordatorio al sistema nervioso de que estar en tu propio cuerpo es seguro, que ser vista, empezando por ti misma, no es peligroso. La neuroplasticidad, esa capacidad maravillosa del cerebro de crear nuevas vías neuronales, hace que cuando repites una experiencia, el cerebro la consolida como norma. Si durante años has tenido la experiencia de mirarte y sentir rechazo, tu cerebro consolidó la ecuación. Espejo igual a crítica, igual a dolor. Cuando empiezas a tener la experiencia de mirarte y sentir aceptación, curiosidad, incluso cariño, estás literalmente reescribiendo esa ecuación a nivel neurológico. Y eso, con el tiempo y la consistencia, cambia la manera en que tus ojos miran al mundo. Porque los ojos no son solo órganos de recepción, son también órganos de proyección. Lo que llevas adentro lo proyectan hacia afuera. Después de dominar la mirada contigo misma,
estás lista para el siguiente nivel. Y antes de que lleguemos ahí, permíteme hacerte una pregunta que me parece fundamental. ¿Cuándo fue la última vez que entraste a una habitación y simplemente te permitiste ser vista? No que actuaste para ser vista, no que te esforzaste en llamar la atención, sino que simplemente entraste, ocupaste tu espacio y permitiste que los ojos de los demás te encontraran sin apartarte, sin achicarte, sin hacer el gesto inconsciente de minimizarte que hacemos tantas mujeres cuando sentimos que somos demasiado para el espacio. Piénsalo. Esa respuesta te dice mucho sobre dónde estás en tu relación con tu propia visibilidad. Bien, vamos a hablar ahora de la energía femenina y la energía masculina. Porque esto es central para entender por qué algunas mujeres generan atracción de manera natural y otras se esfuerzan sin resultados. Todos los seres humanos tenemos ambas energías, la femenina y la masculina. La energía femenina es receptiva, fluida, intuitiva, sensorial. La energía masculina es directiva, estructurada, orientada al logro. La atracción sexual en parejas heterosexuales se alimenta del contraste entre estas dos energías. Cuando hay polaridad, hay chispa. Cuando ambas personas están en la misma energía, hay comodidad, pero no hay tensión erótica. El problema que veo constantemente en mi consulta es que muchas mujeres, especialmente aquellas que han tenido que sacarlo todo adelante, solas criar hijos, manejar las finanzas, sostener el hogar mientras el marido hacía lo suyo, han sobredesarrollado su energía masculina. Son eficientes, organizadas, capaces, y eso es maravilloso para vivir en el mundo. Pero cuando esa misma energía la llevan a sus relaciones, cuando el modo de yo puedo con todo y no necesito a nadie, se activa también en la intimidad, apagan la polaridad, y sin polaridad el deseo se adormece. Ahora, y esto es importantísimo, no te estoy diciendo que finjas ser menos capaz, no te estoy diciendo que te hagas la débil ni que abandones tu independencia. Eso sería un retroceso de 40 años. Lo que te digo es que ayunarte en saber cuándo soltar el control, cuándo bajar la guardia, cuándo permitirte ser receptiva sin que eso te haga vulnerable de manera peligrosa. Y la mirada es el primer lugar donde puedes practicar ese soltar. Cuando miras a un hombre desde tu energía masculina, evaluadora, directa, casi retadora, él lo percibe como competencia. Se activa la parte de su cerebro que procesa la jerarquía social, no la que procesa el deseo. Pero cuando lo miras desde tu energía femenina, cálida, abierta, con esa suavidad que invita, sin suplicar, se activa algo completamente diferente. Se activa el instinto de acercamiento, de protección, de quiero estar cerca de eso. La diferencia entre las dos miradas puede ser mínima a nivel físico. Ambas sostienen el contacto visual el mismo tiempo, pero la energía detrás es radicalmente distinta y esa diferencia la siente hasta el más despistado de los hombres, aunque nunca en su vida haya leído un libro de psicología. Ahora bien,
¿Cómo se ve en la práctica esa mirada femenina? Es una mirada suave en su intensidad, no dura, no fría, no calculadora. Tiene calidez, tiene curiosidad genuina. Los ojos están ligeramente relajados. Las pupilas dilatadas de manera natural, algo que ocurre cuando estás relajada y presente, y hay una suave sonrisa latente que no necesita materializarse completamente para sentirse. Es como si tu mirada dijera, aquí hay espacio para ti. Ven, acércate, muéstrate. Es una invitación, no un desafío. Contrástalo con la mirada de valoración constante que a veces adoptamos sin darnos cuenta, esa que mide, que juzga, que no da una pulgada, y verás la diferencia. La primera abre, la segunda cierra. Y aunque ambas vienen de una mujer que se respeta a sí misma, la primera tiene poder de atracción y la segunda tiene poder de defensa. Ambas son necesarias. El arte está en saber cuándo usar cada una. Pero aquí viene algo que me pregunta casi toda mujer que trabaja conmigo. Nilda, ¿no es eso rendirse? ¿No es eso volver a ser esa mujer que se doblegaba? Y mi respuesta es no, rotundamente no. Rendirse implica perder algo. Lo que estoy describiendo es elegir. Estás eligiendo abrirte desde la fuerza, no por miedo. Hay una diferencia abismal entre la mujer que se abre porque tiene miedo de que si no lo hace él se vaya, y la mujer que se abre porque está tan segura de su propio valor que puede darse el lujo de la vulnerabilidad. La primera está en energía de escasez, la segunda está en energía de abundancia. Y créeme, eso se percibe, se huele casi. Hablemos de la mirada en contexto. Porque lo que funciona en una primera cita no es lo mismo que lo que funciona después de 20 años de matrimonio. Lo que funciona en un contexto social no es lo mismo que lo que funciona en la intimidad. Y una mujer que sabe leer el contexto y adaptar su mirada en consecuencia, es una mujer que tiene un nivel de inteligencia emocional y sensorial que resulta sencillamente magnética. En las primeras etapas de conocer a alguien, esas primeras citas donde todo es nuevo y ligeramente aterrador, la mirada tiene que tener un elemento de juego. Tiene que ser algo así como la versión visual del flirteo, interesada pero no obsesionada, presente pero no pegada, lo que yo llamo el baile de acercamiento y retirada. Lo miras, lo sostienes 3, 4 segundos y luego retiras la mirada con suavidad, quizás hacia algo interesante en la habitación, quizás hacia las manos mientras hablas de algo. Y luego vuelves. Y cuando vuelves, él ya está esperando ese regreso. Ese es el ritmo que activa la dopamina, la anticipación. Es como la música. No es solo las notas, son los silencios entre las notas lo que crea la emoción. En una relación de largo plazo, la dinámica es diferente. Aquí el reto no es crear deseo desde cero, sino revivir algo que la rutina, los conflictos no resueltos y los años de verte como la madre de sus hijos fueron apagando poco a poco. Y la solución más efectiva que conozco y he trabajado con parejas que llevaban 10, 15 años sin tocarse de verdad, no es la lencería nueva, no es el viaje romántico, no es la cena a la luz de las velas, es mirarlo, real y profundamente mirarlo,
no al papá de tus hijos, no al proveedor, no al que dejó los calcetines en el piso por 18ª vez esta semana, al hombre, al ser humano complejo, lleno de contradicciones e historia que está enfrente tuyo. Y hacer eso requiere soltar capas de resentimiento y de costumbre que a veces son tan gruesas que se vuelven un muro. Pero cuando puedes hacerlo, cuando puedes mirarlo con esa curiosidad de la primera vez, ¿quién eres tú ahora, después de todos estos años? Algo se mueve en él y en ti. Y ahora necesito pausar para hacerte una pregunta importante, de esas que incomodan un poquito y que por eso son exactamente las que necesitas escuchar. ¿Cómo te está mirando él a ti ahora mismo? ¿Te ve o te ha vuelto parte del mobiliario? Porque antes de preguntarte cómo mirarlo tú, vale la pena preguntarte qué está recibiendo él cuando te mira. Ve a una mujer que se habita, que tiene vida, que se cuida, o ve a alguien que se ha puesto en último lugar tan consistentemente que ya casi ni ella misma recuerda cómo era cuando se ponía primero. No te digo esto para juzgarte, te lo digo porque durante años yo fui esa mujer, la que daba y daba y daba hasta quedarse completamente seca, y luego se preguntaba por qué el hombre de su vida la miraba con cariño, pero no con deseo. Y la respuesta, la dolorosa, liberadora, transformadora respuesta fue que nadie puede desear de manera intensa y sostenida a alguien que se ha desaparecido a sí misma. El deseo necesita un objeto vivo, presente, lleno, y si te has vaciado en el servicio de todos los demás, no hay mucho deseo que pueda germinar en ese espacio vacío. Entonces, antes de seguir con la técnica, y vamos a llegar a la técnica, te lo prometo, con todo el detalle que necesitas, quiero darte un encargo sencillo, pero que muchas de ustedes van a resistir con uñas y dientes porque les va a parecer egoísta. El encargo es este: durante los próximos 7 días, haz una cosa cada día que sea solo para ti. No para tu familia, no para tu pareja, no para tu trabajo, para ti. Puede ser media hora de ejercicio que te encante, puede ser un baño largo con sales y música que te guste, puede ser leer ese libro que llevas meses queriendo empezar, puede ser simplemente sentarte en silencio 20 minutos sin hacer nada, lo que sea, siempre que sea para ti, para llenarte, para recordarte que tu vida interior importa y que cultivarla no es un lujo, sino el fundamento de todo lo demás. Porque cuando te llenas, cuando tienes una vida interior rica y activa, cuando te cuidas, no para gustarle a alguien, sino porque te lo mereces, tu mirada cambia, se llena, se vuelve más profunda, más viva, más presente. Y esa profundidad es lo que hace que una mirada sea imparable. Hablemos ahora de algo que pocas personas se atreven a tocar con honestidad: la relación entre el autocuidado físico y el deseo. Y quiero ser muy cuidadosa aquí porque no quiero que lo que voy a decir se confunda con la propaganda de la industria de la belleza que lleva décadas diciéndoles a las mujeres que su valor está en su apariencia. El autocuidado físico del que hablo no tiene nada que ver con cumplir estándares externos de belleza. Tiene que ver con habitar tu cuerpo con conciencia y con placer. Hay una diferencia enorme
entre arreglarte porque tienes miedo de que si no lo haces nadie te va a querer, y arreglarte porque disfrutas de tu propio cuerpo, porque el acto de cuidarte es en sí mismo una forma de amarte. La primera viene del miedo, la segunda viene del amor propio, y esa diferencia es visible. No en el resultado final dos mujeres pueden estar igual de bien arregladas, sino en la energía que proyectan. La mujer que se cuida desde el amor propio tiene una manera de moverse por el mundo que comunica. Estoy aquí, me alegra estar aquí y me habito con gusto. Y eso, mi reina, es lo más seductor que existe, mucho más que cualquier procedimiento estético, mucho más que la ropa más cara, mucho más que seguir la tendencia de moda del momento. Y hay algo más que quiero añadir sobre el cuerpo, porque es un tema que me apasiona desde la perspectiva de la sexología. La energía sexual no es algo que se enciende exclusivamente cuando estás con otro. Es una frecuencia que puedes cultivar en ti misma todo el tiempo. Es la manera en que habitas tu cuerpo cuando estás sola, cuando te duchas, cuando preparas la cena, cuando caminas por la calle, cuando te permites sentir, realmente sentir el agua caliente sobre tu piel, el sabor del café por la mañana, la sensación del sol en el rostro. Estás cultivando tu capacidad sensorial y esa capacidad sensorial es el suelo donde crece el deseo. Muchas de nosotras, especialmente las que hemos vivido años en modo de supervivencia o de ejecución constante de tareas, nos desconectamos del cuerpo. El cuerpo se vuelve un vehículo funcional que nos lleva de un lugar a otro, que hace las cosas, que cuida a los demás, pero dejamos de habitarlo, dejamos de sentirlo. Y cuando eso pasa, la energía sensual se va apagando casi sin que nos demos cuenta. Recuperar esa conexión con el cuerpo es parte fundamental del trabajo que nos lleva a tener la mirada que enciende. Porque esa mirada no viene de técnica, viene de presencia. Y no puedes estar presente en tu mirada si no estás presente en tu cuerpo. Una práctica que les doy a mis pacientes y que he comprobado que funciona con una consistencia impresionante es lo que llamo el minuto sensorial. Una vez al día, en cualquier momento, detienes lo que estás haciendo durante 60 segundos y simplemente sientes qué sensación hay en tu cuerpo ahora mismo. ¿Dónde hay tensión? ¿Dónde hay comodidad? ¿Qué está tocando tu piel en este momento? ¿Cuál es la temperatura del aire que entra por tu nariz? Solo eso, un minuto de presencia corporal pura, sin agenda, sin objetivo, sin análisis. Con el tiempo, ese minuto se va extendiendo y poco a poco vas recuperando la conexión con tu propio cuerpo, que la vida moderna, el estrés y los años de poner a todos los demás, primero fueron erosionando, y cuando esa conexión se restaura, algo visible cambia en ti. Cambia tu postura, cambia tu manera de moverte, cambia la calidad de tu presencia. Y todo eso se refleja en la mirada. Ahora, hablemos de algo que me parece crucial y que muy pocos videos sobre atracción se atreven a mencionar: el papel del humor. Y con humor no me refiero a ser chistosa, a contar chistes, a actuar de manera entretenida para retener la atención de alguien. Me refiero al humor como una cualidad de ser
que comunica ligereza, que dice, no me tomo tan en serio que no pueda reírme, que convierte los momentos incómodos en cómplices compartidos en lugar de en catástrofes. Una mujer que puede reírse de sí misma, no desde el menosprecio, sino desde la seguridad, es una mujer que resulta profundamente atractiva. Porque el humor genuino, el que nace de no tener nada que demostrar, comunica confianza de una manera que ninguna técnica puede imitar. Y en la mirada, ese humor se ve. Hay un brillo particular en los ojos de una persona que tiene sentido del humor, una chispa que no está en los ojos, que se toman todo demasiado en serio. Y aquí sí me permito un poquito de esa ironía que me caracteriza. Los hombres, pobrecitos, son en general mucho más fáciles de seducir de lo que creen. Un par de ojos que los ven de verdad, que tienen ese brillo de me caes bien y además sospecho que esto puede ser interesante y ya los tienes comiendo de la mano. No es que sean simples, es que son predecibles en sus necesidades básicas. Quieren sentirse vistos, admirados y deseados, igual que nosotras. Solo que a ellos les cuesta mucho más trabajo admitirlo. Pero sigamos porque tenemos mucho terreno que cubrir y hay temas que me queman en los labios. Hablemos de la conexión entre el apego y la mirada, porque es uno de los temas más fascinantes que he estudiado en mi carrera y uno de los que más impacto tiene en la vida real de las personas. John Bowlby, el padre de la teoría del apego, demostró en sus investigaciones de los años 50 y 60 que los seres humanos llegamos al mundo programados para buscar conexión, para querer ser vistos y reconocidos por otro ser humano. Y ese primer ver ocurre literalmente en la mirada. La primera vez que un bebé mira a su madre y la madre le devuelve la mirada con atención y amor, ocurre algo extraordinario a nivel neurológico. Se libera oxitocina, se activan los circuitos de vinculación, el sistema nervioso del bebé se regula, se crea lo que los investigadores llaman sincronía intersubjetiva. Dos sistemas nerviosos que se sincronizan a través del contacto visual. Esa experiencia o su ausencia forma lo que llamamos el estilo de apego. Si de niña fuiste vista, si tus necesidades de conexión fueron reconocidas y respondidas de manera consistente, probablemente desarrollaste un apego seguro. Las personas con apego seguro tienen en general una relación fácil y natural con el contacto visual. Pueden mirar y ser miradas sin ansiedad, porque en su sistema nervioso la ecuación ser vista es igual a ser amada. Está grabada de manera positiva. Pero si creciste en un entorno donde la mirada era inconsistente, donde a veces eras vista y otras ignorada, donde el amor era condicional o donde ser demasiado visible se sentía peligroso, es muy probable que hayas desarrollado un apego ansioso o evitativo. Y las personas con apego inseguro tienen una relación complicada con el contacto visual. Las ansiosas tienden a buscar el contacto visual desesperadamente, a monitorear la mirada del otro en busca de señales de aprobación o rechazo. Las evitativas tienden
a evitar el contacto visual como mecanismo de protección, a bajar la mirada, a mirar hacia otro lado justo cuando la conexión se está profundizando. ¿Te reconoces en alguno de estos patrones? No hay respuesta correcta ni incorrecta, hay solo información. Y la información es el primer paso hacia el cambio. La maravilla de la neuroplasticidad, y aquí regreso a la ciencia con el entusiasmo de nerd que tengo, es que el apego no es un destino fijo. El cerebro adulto puede crear nuevas vías neuronales que modulen el estilo de apego, especialmente a través de experiencias relacionales reparadoras. Una relación terapéutica segura puede hacerlo. Una relación de pareja donde te sientes verdaderamente vista puede hacerlo. Y también, y esto es lo que más me importa, decirte la relación contigo misma puede hacerlo. Cuando empiezas a darte la mirada amorosa que quizás no siempre recibiste, cuando empiezas a tratarte con la misma ternura y atención que le darías a alguien a quien quieres profundamente, estás reparando el apego desde adentro, estás creando internamente la seguridad que quizás no se construyó de manera externa. Y esa seguridad interna, con el tiempo y la práctica, cambia tu manera de relacionarte con el mundo, cambia la manera en que dejas que te vean, cambia la calidad de tu mirada. Esto no ocurre de la noche a la mañana, no te voy a mentir, pero ocurre. He visto a mujeres transformar completamente su relación consigo mismas y con los demás en cuestión de meses, con trabajo consistente y con la disposición de mirarse de verdad. No de mirarse para criticarse, sino de mirarse para conocerse. Y aquí quiero detenerte con una pregunta que a muchas les remueve algo importante. ¿Qué parte de ti llevas años sin mirar? No hablo de partes físicas, hablo de partes de tu personalidad, de tu historia, de tus deseos. ¿Qué hay en ti que decidiste ignorar en algún momento? Porque era inconveniente, porque asustaba, porque nadie a tu alrededor sabía qué hacer con eso, un talento que nunca desarrollaste, una pasión que dejaste morir por cumplir con las expectativas de otro, una parte de tu sexualidad que silenciaste porque te enseñaron que las mujeres buenas no sentían esas cosas. Toda esa materia que lleva años en la oscuridad quiere ser vista, y cuando la ves, cuando la reconoces, cuando la aceptas, cuando la integras, se convierte en parte de esa profundidad que hace que tu mirada tenga un peso que la gente percibe sin poder explicar. Vamos a hablar ahora de la psicología del misterio, porque es uno de los elementos más malentendidos en el tema de la atracción. Misterio no significa ser fría, distante, calculadora ni inaccesible de manera artificial. Eso no es misterio, eso es evasión. Y no crea atracción, crea frustración. El misterio genuino es simplemente el resultado natural de ser una persona compleja y en constante evolución. Cuando tienes una vida interior rica, cuando sigues creciendo, aprendiendo, cambiando, cuando no puede ser descifrada en una primera conversación porque hay demasiado que descubrir, eso es misterio. Y ese misterio se comunica de manera sutil pero poderosa en la mirada. Hay un tipo de mirada que yo llamo la mirada del universo en expansión. Es la mirada de alguien que tiene mucho más por dentro de lo que muestra en la superficie, que tiene pensamientos interesantes, que está eligiendo no decir todavía, que tiene una vida interior tan vasta que podría pasarse horas sola sin aburrirse. Esa mirada
tiene profundidad. Tiene ese algo que hace que la persona que la recibe quiera saber más, quiera acercarse, quiera ser digna de que le muestren esa profundidad. Contrástalo con la mirada del libro abierto. La persona que dice absolutamente todo lo que piensa y siente en todo momento, que no tiene espacio interior privado, que comparte cada detalle de su vida sin filtros ni selección. No hay nada malo con eso como manera de ser, pero sí hay algo que decir sobre la atracción. El cerebro humano, masculino o femenino, se activa ante lo que todavía no conoce completamente, ante lo que tiene capas que descubrir. Y la mirada del universo en expansión comunica exactamente eso. Hay más, siempre hay más. Así que cultiva tu mundo interior con la misma dedicación con que cuidas tu apariencia exterior. Lee, aprende cosas que te apasionen aunque no tengan utilidad práctica inmediata. Permite que tu mente explore ideas, que tu imaginación viaje a lugares que nadie más conoce. Ten proyectos propios, sueños propios, conversaciones internas que te parezcan fascinantes. Y cuando tengas todo eso, cuando tu mundo interior esté lleno y vivo, tu mirada lo reflejará de manera automática. No tendrás que intentarlo. Y hablando de cultivar el mundo interior, quiero tocar un tema que me parece fundamental y que pocas veces se incluye en este tipo de conversaciones. El papel de la sexualidad consciente en la profundidad de la mirada. Porque hay una conexión directa entre tu relación con tu propia sexualidad y la calidad de tu presencia en el mundo. Muchas mujeres de nuestra generación, y hablo de las que tenemos entre 40 y 60 años, con todo el amor del mundo fuimos educadas con una relación completamente disociada de nuestra sexualidad. Nos enseñaron que el deseo era algo vergonzoso, que la sexualidad era algo que se hace para complacer al otro, que una mujer decente no piensa demasiado en esas cosas. Y lo internalizamos tan bien que llegamos a la adultez sin conocer nuestro propio cuerpo, sin saber qué nos da placer, sin poder estar presentes en la intimidad porque nos habían enseñado a no estar. Reconectar con tu sexualidad propia, no en relación a nadie más, sino en relación a ti misma, es un acto profundamente revolucionario. Y cuando digo reconectar, no me refiero necesariamente a prácticas específicas, aunque puede incluirlas. Me refiero a recuperar el permiso de sentirte sensual en tu vida cotidiana, de notar el placer en las pequeñas cosas, de habitar tu cuerpo con conciencia y sin vergüenza. Cuando una mujer se permite eso, cuando deja de disculparse por tener un cuerpo que siente algo visible, cambia en ella, hay una lentitud elegante en sus movimientos, hay una presencia más densa, más real, hay algo en sus ojos que dice, estoy aquí, completamente aquí, y eso, mi reina, eso es irresistible. No porque sea seductora en el sentido calculado del término, sino porque es real. Es una mujer que está viva en su propio cuerpo y eso es más magnético que cualquier técnica. Ahora, un punto que necesito tocar con cuidado porque sé que algunas de ustedes lo están pensando. ¿Qué pasa después de la menopausia? Todo esto sigue siendo relevante cuando los cambios hormonales han transformado el cuerpo y quizás también el deseo.
La respuesta breve es sí, completamente sí. Y la respuesta larga es que la menopausia, aunque sí trae cambios reales y a veces desafiantes, puede ser también el inicio de la etapa sexual más libre y auténtica de tu vida. ¿Me explico? Los estrógenos bajos pueden causar sequedad vaginal, pueden afectar la libido, pueden cambiar la manera en que experimentas el placer. Eso es real, es fisiológico y merece atención médica si es necesario. Hay soluciones lubricantes, terapia hormonal local, ejercicios específicos que pueden hacer una diferencia significativa, pero más allá de lo físico, la menopausia también libera algo, libera del miedo al embarazo, libera de ciertas expectativas de cómo debe verse o comportarse una mujer joven y deseable, libera de la presión de ser perfecta y disponible todo el tiempo. Y muchas mujeres que trabajo en mi consulta descubren con sorpresa y con alegría que del otro lado de la menopausia hay una versión de sí mismas que es más auténtica, más libre, más segura de lo que quiere y de lo que no quiere, que puede decir no sin culpa y sí con entusiasmo, que puede pedir lo que necesita sin vergüenza, que puede estar en su cuerpo con una comodidad que no tenía a los 30, cuando estaba demasiado ocupada, preocupándose por cómo se veía para disfrutar de cómo se sentía. Esa mujer tiene una mirada que ninguna jovencita de 20 puede igualar, porque tiene detrás de ella décadas de historia, de sabiduría, de haber caminado por el fuego y haber salido del otro lado. Y eso se ve en la profundidad de los ojos, en la manera de sostener el espacio, en la tranquilidad que no viene de la indiferencia, sino de saber exactamente quién eres. Si tienes 50, 60, 65 años y sientes que ya pasó tu momento, te digo con toda la autoridad que me dan mis 32 años de trabajo y mis propios 50 y tantos vividos, apenas está comenzando tu mejor etapa, pero tienes que reclamarla. Nadie va a venir a dártela. Tienes que decidir que la quieres y salir a buscarla. Y con eso en mente, quiero compartirte algo que me parece un punto de inflexión en este viaje. Hay una diferencia entre ser seductora y seducir, y es una diferencia que la mayoría de los consejos sobre atracción pasan completamente por alto. Seducir es una acción, es algo que haces, que planeas, que ejecutas con un objetivo en mente. Tiene la energía de la estrategia, del cálculo, del resultado deseado. Y cuando seduces, estás enfocada en él, en cómo está respondiendo, en si tus tácticas están funcionando. Estás afuera de ti misma, monitoreando, ajustando, controlando. Y paradójicamente, esa es la energía menos seductora que existe, porque se percibe, se huele la necesidad que hay detrás de la estrategia. Ser seductora es un estado del ser, es quien eres cuando estás completamente conectada contigo misma, cuando no tienes nada que demostrar, cuando simplemente estás siendo. Y esa manera de ser resulta atractiva de manera natural y sin esfuerzo. Cuando eres seductora, estás enfocada en ti, en cómo te sientes, en tu propio placer y disfrute del momento. No estás monitoreando su respuesta. Estás presente en tu propia experiencia. Y paradójicamente eso es lo más atractivo que puedes hacer. Piénsalo de esta manera. ¿Has conocido a personas
que sin ser particularmente impresionantes en términos convencionales de belleza o estatus, tienen una presencia que los hace irresistibles, personas que cuando entran a una habitación, algo cambia, que cuando hablan, quieres escuchar más, que cuando te miran, sientes que te están viendo de verdad. Esas personas no están seduciendo, son seductoras. Y la diferencia es que están completamente presentes en sí mismas, sin necesitar nada de nadie para completarse. Ese es el nivel al que te estoy invitando, no el de las técnicas externas, aunque también las vamos a trabajar, sino el de la transformación interna que hace que las técnicas externas sean el resultado natural de quien eres, no un disfraz que llevas puesto. Y para llegar a ese nivel hay un trabajo que no se puede evitar y que yo llamo el trabajo de los resentimientos. Porque si llevas años en una relación donde has sido herida, donde hubo decepción, falta de respeto o simplemente el desgaste natural de la vida en común, hay capas de resentimiento que actúan como un muro entre tú y tu capacidad de mirar con apertura. Y esas capas se ven en la manera en que los ojos se endurecen cuando lo miras. En esa mirada que lleva grabada la contabilidad de todo lo que hizo mal, de todo lo que no cumplió, de todo lo que prometió y no fue, esa mirada mata el deseo, no el de él hacia ti, sino el tuyo hacia él. Y sin tu deseo activo, sin esa energía receptiva que tú aportas a la ecuación, el deseo de él hacia ti también se va apagando, porque el deseo es un diálogo, no un monólogo. Entonces, el perdón, mi amor, no por él, por ti, porque cargar resentimiento es como beber veneno esperando que se enferme el otro. Te está comiendo a ti, no a él. Y no hablo de perdonar grandes traiciones de un día para otro, porque eso es un proceso que toma tiempo y que a veces requiere acompañamiento terapéutico. Hablo de empezar a soltar las pequeñas acumulaciones cotidianas, el comentario que dolió, el olvido que interpretaste como descuido, la falta de atención que se sintió como indiferencia. Esas pequeñas piedras que juntas forman una montaña. Cuando puedes mirar a tu pareja después de un conflicto y tus ojos ya no tienen ese filo de todavía no te he perdonado, cuando hay comprensión y disposición de seguir adelante, eso se siente como alivio para él. Y desde ese alivio la apertura es posible. Y desde la apertura el deseo tiene espacio para crecer. Vamos a tomarnos un respiro de la profundidad y hablar de algo más concreto y divertido. Hablemos del flirteo, porque el flirteo no es solo para cuando estás conociendo a alguien. Es un arte que se practica toda la vida, en cualquier tipo de relación, y que tiene el poder de mantener viva la ligereza que el deseo necesita para sobrevivir. El flirteo, bien entendido, no es manipulación, no es falsedad, es juego, es esa capacidad de agregar un elemento de ligereza, de humor, de complicidad, y a ver qué pasa a la interacción con otra persona. Y la mirada es la herramienta más poderosa del flirteo, esa miradita de reojo que dice, te vi. Esa sonrisa apenas esbozada que promete más tarde. Esa mirada cómplice que comparte un secreto sin palabras. Esa que dice, sé exactamente lo que estás pensando y me parece completamente bien.
Practica con tu pareja si la tienes. Cuando estén en una cena con amigos y él diga algo que te hace gracia, en lugar de reírte y punto, búscalo con la mirada primero y ríete con los ojos antes de que la risa llegue a la boca. Cuando estén en un lugar público y veas algo gracioso, míralo primero antes de señalarlo o comentarlo. Crea esos pequeños momentos de complicidad visual que dicen, tú y yo tenemos algo que nadie más tiene en esta habitación. Eso es cortejo continuo. Eso es lo que las parejas que llevan décadas juntas y que todavía tienen chispa hacen de manera natural. Se siguen eligiendo, se siguen viendo, se siguen flirteando, no dejaron el cortejo en los primeros años de la relación. Lo convirtieron en un hábito, en un lenguaje que solo ellos dos hablan. Y si estás soltera, el flirteo con un hombre nuevo tiene sus propias reglas y su propio ritmo que vale la pena dominar. Porque hay una diferencia entre el flirteo que abre posibilidades y el flirteo que las cierra. El primero viene de la ligereza y la seguridad. Me gustas y estoy disfrutando esto sin necesitar que vaya a ningún lugar en particular. El segundo viene de la ansiedad. Me gustas y necesito asegurarme de que también tú me gustas o me voy a morir. El cerebro del hombre percibe esa diferencia en milisegundos, aunque nunca podría articularlo. Y responde a la primera con acercamiento y a la segunda con incomodidad o retirada. Así que la próxima vez que estés frente a alguien que te interesa y sientas esa ansiedad de ¿le gustaré? ¿Estoy haciendo bien? ¿Qué está pensando de mí? Toma un respiro profundo y hazte una pregunta diferente. No, ¿le gusto? Sino, ¿me gusta a mí? ¿Estoy disfrutando de esta interacción? ¿Hay algo aquí que me parece interesante? ¿Cambia el foco de él a ti? Y desde ese foco en tu propia experiencia, tu presencia se transforma. Te vuelves interesante en lugar de interesada, atractiva en lugar de atraída. Y eso, paradójicamente, es lo que genera atracción en el otro. Ahora hablemos del contexto social, porque el arte de la mirada tiene matices muy diferentes dependiendo del entorno en que se use. No es lo mismo mirar en una cita íntima a dos que en una reunión con 40 personas. No es lo mismo en una fiesta que en el trabajo. No es lo mismo con un desconocido que con tu pareja de 20 años en un contexto social amplio, una fiesta, una reunión, una cena con amigos. La mirada tiene un poder especial porque puede crear intimidad en medio de la publicidad. Estás rodeada de gente, hay ruido, hay movimiento y de repente sus ojos se encuentran con los de él. Y en ese encuentro, que puede durar apenas 4 segundos, se crea una burbuja privada en medio de lo público, un momento que es solo de los dos. Eso es extraordinariamente seductor. Le estás diciendo sin palabras, de toda esta gente, yo te estoy viendo a ti específicamente. Y eso hace que él se sienta especial, elegido, visto, que es exactamente lo que todos los seres humanos, con toda su fanfarronería y sus poses de independencia, anhelan. En ese contexto, la mirada tiene que ser fugaz pero cargada, no obsesiva, no prolongada de manera que los demás la noten, sino ese encuentro
rápido, esa chispa, esa sonrisa mínima que se comparte antes de que cada uno vuelva a su conversación. Y luego más tarde otro encuentro y otro, cada uno un poquito más largo, un poquito más cargado, como si fueran tejiendo algo juntos a través del espacio lleno de gente, un hilo invisible que solo ustedes dos pueden ver y sentir. En la intimidad de estar solos, la dinámica es completamente diferente. Ahí no hay dónde esconderse, no hay distracción, no hay excusa para no estar presente. Y en ese espacio íntimo, la mirada puede sostenerse más tiempo, puede profundizarse, puede permitirse comunicar cosas que en público no se dicen. Puede decir, ¿estás seguro aquí conmigo? Puede ser visto, puede mostrarte. Y cuando un hombre recibe esa mirada, esa que le dice que hay espacio seguro para su vulnerabilidad, algo se abre en él que pocas veces está disponible, porque los hombres pobrecillos no aprenden a ser vulnerables. La sociedad les enseña exactamente lo contrario. Y cuando encuentran un espacio donde pueden ser vistos sin ser juzgados, donde la mirada de la mujer que tienen enfrente dice te acepto completo, eso los transforma. Y hablando de ver completo, quiero tocar algo que me parece profundamente bello y que tiene que ver con la mirada y el paso del tiempo. Cuando llevamos muchos años con alguien, tendemos a dejar de verlo realmente. Lo vemos como un archivo ya catalogado. Marido, padre de mis hijos, proveedor, compañero de vida. Conocemos sus hábitos, sus defectos, sus frases de siempre. Y eso lleva a que lo miremos de manera automática, sin realmente verlo como miramos el cuadro de siempre en la pared de casa. Está ahí, sabemos que está ahí, pero ya no lo vemos. Lo que propongo es una práctica radical pero simple. Una vez a la semana, elige un momento para mirar a tu pareja como si fuera la primera vez, literalmente como si acabaras de conocerlo y todavía no supieras quién es. Observa su cara, sus manos, la manera en que se mueve, la expresión que tiene cuando está concentrado. Y pregúntate, ¿quién es esta persona ahora, en este momento de su vida? ¿En qué está pensando? ¿Qué está cargando? ¿Qué está necesitando que quizás no ha sabido pedir? Esa curiosidad, esa apertura genuina a ver al otro, no desde lo que ya sabes de él, sino desde lo que todavía no sabes, es la base de la intimidad profunda y también de la atracción sostenida. Las parejas que se siguen deseando después de décadas tienen eso. Se siguen viendo de verdad. Siguen encontrándose interesantes el uno al otro porque siguen creciendo, siguen cambiando, siguen teniendo profundidad por descubrir. Y lo mismo aplica para ti. Si quieres ser vista, tienes que seguir siendo interesante, no para él, sino para ti misma. Tienes que seguir creciendo, aprendiendo, teniendo nuevas experiencias y perspectivas. Tienes que seguir siendo, a tus propios ojos, alguien digna de tu propia curiosidad y admiración. Porque cuando te tienes interés a ti misma, cuando tu propia vida te parece rica y valiosa, eso se irradia y los demás no pueden evitar sentirlo. Ahora quiero hablarte de algo delicado pero necesario, el manejo del rechazo. Porque si vamos a hablar de mirar con apertura, de arriesgarse a ser vista, de usar la mirada como herramienta de conexión y deseo,
también tenemos que hablar de qué pasa cuando la respuesta no es la que esperabas. El rechazo es parte inherente de cualquier conexión auténtica. Si nunca te arriesgas a ser vista de verdad, nunca te rechazarán de verdad, pero tampoco te conectarás de verdad. El precio de la autenticidad y de la apertura es la posibilidad de no ser correspondida. Y ese precio, mi amor, vale absolutamente la pena pagar. Pero solo si tienes la madurez emocional para no interpretar el rechazo como una verdad sobre tu valor. Cuando alguien no responde a tu mirada, cuando no hay chispa, cuando él no se activa como esperabas, eso no dice nada sobre quién eres tú. Dice que no hay compatibilidad energética, que no es el momento, que él no tiene la capacidad de ver lo que tú tienes para ofrecer. Y eso, aunque duela, es información neutra. Como cuando pruebas un restaurante y no te gusta, no quiere decir que el restaurante sea malo, quiere decir que no es para tu paladar. La madurez emocional es poder recibir un no explícito o implícito sin que eso active la vieja historia de no soy suficiente. Poder retirarte con elegancia, sin dramatismo, sin cerrarte completamente por miedo a que vuelva a pasar y volver a tu centro, a tu abundancia, a tu conocimiento de que eres valiosa independientemente de la respuesta de cualquier hombre. Esa capacidad de mantenerse centrada ante el rechazo, de no colapsar, de no endurecerse, de simplemente continuar siendo quien eres, es en sí misma una de las cualidades más atractivas que puede tener una mujer, porque comunica una seguridad que no depende de la aprobación externa, y esa seguridad, más que cualquier técnica, es lo que convierte a una mujer en verdaderamente irresistible. Bien, llevamos ya un buen trecho recorrido juntas y quiero reconectar con algo que prometí al principio, el secreto final. El componente de la mirada que la convierte de buena en devastadora, pero todavía no, tenemos más territorio que explorar antes de llegar ahí. Y te prometo que cuando lleguemos va a valer cada minuto de espera. Antes de eso, quiero hablar de algo que me parece fundamental, la comunicación no verbal como sistema completo, porque la mirada no existe en el vacío. Es parte de un lenguaje mayor que incluye la postura, el gesto, el tono de voz, el ritmo de la respiración. Y cuando todos esos elementos están alineados, cuando cuentan la misma historia, el mensaje es claro, coherente y poderoso. Cuando hay contradicción entre ellos, el mensaje se vuelve confuso y la confusión no genera deseo, genera incomodidad. La postura corporal es el primer contexto que da significado a la mirada. Una mirada intensa desde un cuerpo contraído, con los brazos cruzados y los hombros encogidos, no comunica lo mismo que esa misma mirada intensa desde un cuerpo abierto, con la columna erguida y los hombros relajados hacia atrás. El primer dice, tengo interés, pero tengo miedo. El segundo dice, tengo interés y estoy completamente disponible para esta interacción. Así que la próxima vez que quieras practicar la mirada que enciende, presta atención primero a tu cuerpo. ¿Estás ocupando tu espacio o estás encogiéndote? ¿Tu respiración es profunda y relajada o superficial y tensa? ¿Tienes los hombros subidos hacia las orejas en ese gesto inconsciente de defensa que a tantas nos sale de manera automática? Acomódate primero. Regula tu sistema nervioso
a través de la respiración. Ocupa tu espacio de manera consciente y desde esa postura de presencia y apertura, deja que la mirada haga su trabajo. El tono de voz es otro aliado fundamental, una voz cálida, baja, pausada, que no corre ni titubea, que tiene peso y convicción, amplifica de manera notable el impacto de la mirada. Cuando lo miras con esa presencia que hemos estado describiendo y tu voz acompaña esa energía tranquila, segura, con esa cadencia que sugiere que tienes todo el tiempo del mundo, el efecto es completamente diferente a cuando miras con esa misma intensidad, pero la voz sale aguda, acelerada, ansiosa. La voz revela el estado interior, igual que la mirada. Y cuando ambas cuentan la misma historia de calma y seguridad, el mensaje es imposible de ignorar. Ahora, un tema que sé que muchas de ustedes llevan pendiente en la mente desde que empezamos. ¿Cómo funciona todo esto en el contexto específico de recuperar el deseo en una relación larga y desgastada? Porque no es lo mismo aplicar esto cuando todo está bien que cuando hay distancia, heridas acumuladas, quizás años de coexistencia sin conexión real. En ese caso, la mirada no puede ser el único instrumento, pero puede ser el primer instrumento. Puede ser la pequeña grieta por donde empieza a entrar la luz. Lo que propongo es esto. Antes de intentar cualquier conversación difícil, antes de plantear ningún cambio, antes de hacer ningún movimiento estratégico, comprométete a un experimento de 2 semanas. Durante 2 semanas, cada vez que veas a tu pareja, míralo 1 segundo más de lo habitual. No de manera dramática, no de manera que él lo note como algo diferente, solo 1 segundo más. Y que ese segundo esté cargado con algo genuino, gratitud por algo específico que él hace o es, curiosidad sobre cómo está hoy, apreciación por algún detalle pequeño. No tienes que sentir amor apasionado en ese momento. No tienes que haber resuelto los problemas que hay entre ustedes. Solo tienes que encontrar un punto de genuinidad desde el cual mirarlo. Y si ese punto es pequeño, está bien. Con que sea real es suficiente. Lo que muchas mujeres descubren cuando hacen este experimento es que el simple acto de mirar con intención genuina, aunque sea por 1 segundo extra, comienza a mover algo. En ellas, primero porque el cerebro responde a la acción, no al revés. Sentimos lo que hacemos tanto como hacemos lo que sentimos, y con el tiempo en él también. Porque los seres humanos respondemos al ser vistos. Es una necesidad tan fundamental como el aire o el agua. Y cuando alguien que estuvo mirando a través tuyo, de repente empieza a verte de verdad, algo se mueve. Eso no quiere decir que una mirada resuelva años de conflictos no resueltos o de dinámicas disfuncionales. No es magia, pero es un primer paso. Y a veces lo único que se necesita para que una relación empiece a moverse de nuevo es un primer paso que rompa el ciclo de distancia y mutua invisibilidad. Y si los problemas son más profundos, si hay heridas que requieren reparación real, conversaciones que han sido evitadas por demasiado tiempo, patrones que necesitan cambiar. Entonces, te invito a buscar acompañamiento terapéutico. La terapia de pareja
hecha con un buen profesional, puede hacer cosas que ningún video y ningún libro pueden hacer. Y no es señal de fracaso ir a terapia. Es señal de que valoras lo suficiente la relación y a ti misma dentro de ella como para invertir en que funcione mejor. Pero si la relación ya no tiene salvación, si hay abuso, si hay infidelidad crónica sin arrepentimiento genuino, si hay un desamor profundo que ninguno de los dos puede o quiere revertir, entonces quiero decirte algo. Con todo el amor y la firmeza que tengo, a veces el acto más valiente que puede hacer una mujer es soltar. Soltar lo que ya no sirve, aunque duela, aunque dé miedo, aunque la gente opine, porque quedarte en una relación que te vacía y te apaga no es lealtad, es autodestrucción disfrazada de virtud. Y la mujer que tiene el valor de soltar lo que no funciona, de salir al mundo de nuevo con su mirada abierta y su fuego interior intacto, esa mujer es la que más me inspira de todas las que conozco, porque no hay nada más poderoso que una mujer que eligió su propia vida. Bien, mi reina, hemos recorrido un camino largo y hermoso. Hemos hablado de neurociencia y de perdón, de postura y de sexualidad, de apego y de flirteo, de misterio y de autenticidad. Y ahora vamos a profundizar en los aspectos más prácticos, más específicos, más de dame la técnica paso a paso, que sé que muchas de ustedes están esperando. Pero antes de eso, una pequeña pausa para recordarte que si esto te está resonando, este es el momento de compartir el video con esa mujer en tu vida que lo necesita. Escríbeme en los comentarios qué parte de lo que hemos hablado hasta ahora te ha movido más. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora, porque lo que viene a continuación es lo más jugoso de todo. Vamos a hablar del paso a paso concreto de cómo construir la mirada que enciende desde el momento antes del encuentro hasta el momento después de que el contacto visual termina. Porque hay una arquitectura temporal en esto que la mayoría de la gente ignora y que cuando se entiende y se practica, transforma completamente la calidad de las interacciones. Paso 1, la preparación interna. Antes de cualquier encuentro, sea una primera cita, una reunión social, donde sabes que él va a estar, o simplemente el momento de ver a tu pareja cuando llega a casa, dedica 3 minutos, solo 3, a conectarte contigo. Esto puede ocurrir en el baño, en el coche antes de bajar, en cualquier espacio donde tengas un momento de privacidad. Cierra los ojos. Respira profundo 3 veces, contando 4 tiempos para la inhalación y 6 para la exhalación. Siente tus pies en el suelo, la solidez de la tierra que te sostiene. Lleva tu atención al centro de tu pecho, donde sientes el corazón. Y desde ahí, pregúntate, ¿qué quiero aportar a esta interacción? No, ¿qué quieres obtener? ¿Qué quieres aportar? Esa pequeña inversión del enfoque hace toda la diferencia entre llegar desde la escasez necesitando algo y llegar desde la abundancia teniendo algo que ofrecer. Paso 2, la entrada. La manera en que entras a un espacio dice todo antes de que abras la boca. Una entrada consciente implica tomarte un segundo, literalmente un segundo, antes de cruzar el umbral de cualquier lugar, para calibrar tu cuerpo. Hombros hacia atrás y abajo. Columna erguida, pero no rígida. Respiración baja en el vientre
y un ritmo de caminata que sea 2 milímetros más lento que lo habitual. Esa pequeña ralentización comunica algo muy específico, que no tienes prisa, que estás cómoda donde estás, que no estás huyendo de nada ni persiguiendo nada. Eso, combinado con una mirada que recorre el espacio con calma y sin ansiedad, establece tu presencia de una manera que se siente antes de que la gente tenga tiempo de procesar conscientemente por qué están prestando atención. Paso 3. El primer contacto visual. Cuando encuentres la mirada de él, no la esquives. No la busques de manera obsesiva tampoco. Simplemente, cuando ocurra de manera natural, permite que ocurra. Sostén esa mirada con calidez y presencia, no con dureza, no con reto. Con esa suavidad firme que describimos antes, cuenta internamente 1, 2, 3. Y si llega a 5 segundos de manera natural, maravilloso. Luego, con tranquilidad, permite que la mirada continúe hacia otro lado, no de manera brusca, no como si quisieras escapar, simplemente el flujo natural de la atención que se mueve. Paso 4. La sonrisa tardía. Esto es un pequeño secreto que vale oro. Cuando hagas ese primer contacto visual, no sonrías de inmediato. Permite que pasen 2-3 segundos de contacto puro, sin sonrisa, solo presencia. Y luego, como si la sonrisa llegara de adentro hacia afuera, porque genuinamente lo está haciendo, deja que se dibuje en tu cara. Ese pequeño retraso hace que la sonrisa se perciba como más genuina, más íntima, menos de cortesía y más de conexión real. Y eso activa en el cerebro del receptor la sensación de que algo especial acaba de ocurrir entre ustedes dos. Paso 5, el regreso. Después de haber tenido ese primer intercambio visual, vuelve a tu conversación, a tu entorno, a lo que sea que estabas haciendo. Sé presente en eso. No estés pendiente de si él te está mirando o no. Confía. Y cuando sea natural, vuelve a buscarlo con la mirada. Esta vez quizás el encuentro sea más breve, más cargado. Quizás haya una pequeña sonrisa de complicidad. El reconocimiento de que esto es un diálogo y no un monólogo visual. Y desde ahí, el baile puede continuar a su propio ritmo. Paso 6. La mirada de cierre. Al final del encuentro, cuando sea el momento de la despedida, hay una oportunidad de oro para un último contacto visual que deje huella. Cuando te estés despidiendo, antes o después del gesto físico de la despedida, busca su mirada una vez más. Sosténla un momento y en ese momento deja que tus ojos digan lo que no dirían las palabras. Esto estuvo bien. Hay algo aquí que vale la pena continuar. Y luego, con la misma calma con que entraste, te vas, sin voltear a ver si te está mirando, sin la necesidad de confirmar que dejaste huella, con la certeza tranquila de que lo hiciste. Este paso a paso puede sonar mecánico cuando se describe así, de manera lineal, pero en la práctica, cuando surge de un lugar genuino de presencia y seguridad interior, no se ve mecánico para nada, se ve completamente natural, porque lo es. Es simplemente el resultado visible de una mujer que está en paz consigo misma y que se permite ser vista. Y aquí viene algo que quiero que lleves contigo.
La práctica hace la naturalidad, no la perfección, la naturalidad. Las primeras veces que intentes esto conscientemente, quizás te sientas torpe, quizás te salga demasiado corto o demasiado largo, quizás la sonrisa llegue en el momento equivocado. Todo eso está perfectamente bien. Es parte del proceso de integración. Date permiso de aprender. Date permiso de ser imperfecta. Lo importante es que mantengas la conciencia, que sigas intentando, que observes lo que pasa y ajustes en consecuencia. Y a medida que lo practiques, semana a semana, mes a mes, irás descubriendo que ya no tienes que pensar en los pasos, que la mirada surge sola desde ese lugar auténtico de presencia y abundancia que has ido cultivando. Y en ese momento, mi reina, en ese momento habrás llegado. No a la perfección, al lugar donde ser seductora ya no es algo que haces, es simplemente quien eres. Vamos a hablar ahora de un tema que pocas personas tocan con honestidad: las inseguridades físicas y cómo se relacionan con la mirada. Porque sé que muchas de ustedes en este punto del video están pensando algo como: todo esto suena muy bonito, Nilda, pero yo tengo los ojos cansados y las ojeras permanentes, y encima acabo de cumplir los 54 y no me veo como la protagonista de esto que describes. Y a esa voz quiero hablarle directamente. Primero, tus inseguridades son infinitamente más visibles para ti que para cualquier otra persona. Tú llevas décadas mirándote en el espejo, analizando cada imperfección con una lupa de aumento. Él o quien sea que esté enfrente tuyo te mira globalmente. Ve la totalidad, no el inventario. Y lo que registra no son las ojeras ni las arrugas. Es la energía. Es si estás presente o ausente. Es si hay algo que valga la pena mirar a los ojos o no. Segundo, cada línea en tu cara tiene una historia, tiene risas detrás, tiene lágrimas, tiene sorpresas y decepciones y momentos de alegría pura. Eso se llama haber vivido. Y una cara sin líneas, aunque sea joven, tiene menos profundidad que una cara que ha vivido. Esto no es filosofía bonita. Hay estudios de percepción de la belleza que muestran que los adultos en general, hombres y mujeres, perciben la expresividad facial como más atractiva que la simetría perfecta, porque la expresividad comunica historia y la historia comunica profundidad, y la profundidad es lo que hace que alguien sea genuinamente interesante. Tercero, y este es quizás el punto más importante, el trabajo no es hacer las paces con tu cara para que otros te encuentren atractiva. El trabajo es hacer las paces con tu cara porque es tuya, porque te ha llevado por toda una vida, porque merece tu amor y tu respeto, independientemente de cómo la juzgue el mundo exterior. Cuando haces esas paces, cuando puedes mirarte al espejo y en lugar de ver lo que no te gusta, ver simplemente a una persona interesante, con una historia fascinante, tu relación con tu apariencia se transforma. Y esa transformación se ve en la manera en que caminas, en la manera en que ocupas el espacio, y sí, en la manera en que tus ojos miran al mundo. Hay mujeres que invierten fortunas en procedimientos estéticos buscando eso que te acabo de describir, y algunas lo logran temporalmente. Pero la mayoría descubre que la inseguridad no tenía que ver con la cara, tenía que ver con la relación que tenían con la cara, y esa relación
ningún bisturí la puede cambiar. Así que mi invitación, antes de considerar cualquier cambio externo, es hacer el trabajo interno. No porque los cambios externos estén mal, si algo te hace sentir bien por las razones correctas, adelante, sino porque sin el trabajo interno, ningún cambio externo va a darte lo que realmente buscas. La sensación de habitarte con gusto, de estar cómoda en tu propia piel, de mirar al mundo con los ojos de alguien que tiene algo valioso para ofrecer y que no necesita la aprobación de nadie para saberlo. Y hablando de saberlo sin necesitar aprobación, quiero volver a un tema que mencioné antes, pero que merece más profundidad. La diferencia entre la mirada que busca validación y la mirada que ofrece presencia, porque es una de las distinciones más importantes que puedo enseñarte y la que más claramente separa a las mujeres que generan atracción sostenida de las que generan atracción fugaz. La mirada que busca validación tiene una calidad de pregunta, de espera ansiosa, de ¿qué piensas de mí? Es una mirada que monitorea la respuesta del otro, que calibra constantemente si está gustando o no, que tiene detrás de ella toda la maquinaria del apego, ansioso evaluando si el vínculo está seguro o en riesgo. Esta mirada, aunque a veces puede ser percibida como intensa o interesante de manera superficial,